Salud. No, no Gracias. descansé hasta hoy. Bueno, lo bueno es que ya falta menos para esto. A ver, vamos a ver. Ay, siento que muero. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? Profesora, yo tengo duda todavía de cómo se hacía el último del examen. El último del examen, del examen. Ajá, del que hicimos la semana pasada. O sea, ¿me podría dar como una idea de cómo se hacía? Bueno, se los pensaba regresar la siguiente semana, pero a ver, vamos a ver rápido. ¿Qué decía el examen? ¿Hay COVID? Sí, no. ¿Se acuerda qué examen le tocó? La verdad, no, maestra. Ok, a ver. No. A ver, ¿me dice su nombre completo para buscarlo? Sí, Daniel Reséndiz Jaramillo. Ok. Es que tengo duda porque creo que los circuitos son parecidos, pero es que Sí. tenía conectada como dos Ya, fuentes ya, de ya me corriente. acordé. Ajá. Ya. Y o sea, No, ya. ahí debía de ser una transformación, ¿no? De la fuente de voltaje, ¿o no? Ese circuito tenía truco. Le voy a Ajá. decir por qué tenía truco. Porque aun cuando aparentemente el último ejercicio era diferente para todos, en realidad era el mismo. A ver, mire, déjenme buscar el examen. Voy a agarrar uno al azar. En realidad todos eran lo mismo. Bueno, lo voy a poner en Paint. Mejor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. maestra. Ok. Bueno, no se van a ver mucho los valores a la mejor por la escala. A ver, vamos a hacerle un zoom, acercar, a ver si no se distorsiona tanto. Ok. Lo primero que tenemos que checar es qué caso es este circuito. Caso 1, caso 2 o caso 3. Es un caso 3.
Caso 3, exactamente. Entonces, el caso 3 dice, de hecho, mire, voy a copiar todos los del ejercicio. Este es el inciso C. Este fue el segundo ejercicio. A ver, dije que está un poco lenta mi computadora. Este fue el segundo, o sea, son diferentes, aparentemente. Y este es el tercero. Este es el tercero. Aparentemente todos son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Este es un caso 3 y el caso 3 dice, lo primero que tenemos que hacer es quitar las fuentes independientes. Las fuentes dependientes nunca se quitan, ¿no? Nunca se van a quitar, pero las fuentes independientes sí se quitan. Voy a cambiar las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Y las fuentes de voltaje por cortocircuitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Este circuito queda abierto aquí. Entonces no importa que haya de este lado, todo se va. Todos eran el mismo. Entonces, eso es el paso 1. Quitar todas las fuentes independientes y solo dejar las fuentes dependientes. Paso 2. Colocar para alimentar el circuito. De hecho, también todo esto se va. Para alimentar el circuito, voy a colocar o una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Entonces, si yo pongo aquí una fuente de corriente, tengo la corriente de Norton. Si pongo una fuente de voltaje, tengo el voltaje de Thevenin. Y esto era nada más el circuito. Aquí yo creo que era más fácil trabajar con una fuente de voltaje. De 1 volt. Les digo, el valor no importa, porque la relación se mantiene. Y entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer nada más? Pues les quedaría un circuito únicamente con 2 mallas, donde quiero calcular la corriente.
puedo calcular la corriente. Y ya nada más la otra ecuación sería pues I1 menos IN. Y X sería igual a menos I1. Nada más son dos ecuaciones. Digo, ya con calma los vamos a resolver. Pero en realidad era un circuito muy, muy simple. ¿Sí? Sí, y no se puede hacer lo de la conversión a fuente de voltaje porque cambia la corriente de IX, ¿verdad? Mm. Sí se puede. Pero sí es un poquito más complicado, un poquito. Ajá, pero sí se podría haber hecho. Ujú. Ok, va, gracias. De alguna manera con esto ya queda un poco satisfecha su duda. Digo, ya después con más calma lo vamos a hacer, pero no quería que se quedara así como que con la preocupación. Sí, es que tenía mucha duda de eso de las dos fuentes de corriente. O sea, como que eso me sacó mucho de onda porque nunca lo había visto. Y pues no lo supe hacer. Mm, ¿En qué sentido dice que no lo había visto? Pues ni en los de práctica venían. O sea, no vi uno, o a lo mejor yo no lo vi, de que fuese así, de que tuviera dos fuentes de corriente conectadas en serie. Por eso cuando se abrió el circuito, pues no sabía qué hacer. Porque, o sea, yo Bueno, buscaba como que se cerrara el circuito y por eso quería convertirlo a una fuente de voltaje. Para cuando aquí, sustituyera las fuentes, pues me diera un cortocircuito. mm, aquí hay dos cosas muy, muy importantes. Una, estas dos fuentes no están en serie. Ujú. Y tan solo por una simple razón, o sea, si estas dos estuvieran en serie, ahí pasaría algo. Porque nosotros sabemos que cuando algo está en serie tiene la misma corriente. Entonces aquí tenemos una fuente de corriente de 500 miliamperes y una fuente de corriente de 25 miliamperes. Entonces, si las dos estuvieran en serie, esto no podría ser posible. ¿Cómo es posible que si las dos deberían de tener corriente, la misma corriente, tienen valores diferentes? Esa es una. La otra, porque también sé que no están en serie. La corriente de esta fuente de 500 miliamperes llegaría aquí a este nodo. La corriente llegaría aquí a este nodo. Cuando llegue a este nodo, una parte de la corriente se iría para acá y otra parte de la corriente se va para acá. Entonces aquí vemos que estas dos fuentes en realidad no están en serie. Ahora, la otra cosa que dice, que nunca había visto un circuito así y no sabía qué hacer. Aquí el punto es, y eso les va a pasar inclusive cuando salgan a trabajar. Ustedes a lo mejor en la carrera pueden ver muchos circuitos y cuando lleguen y les toque revisar un equipo o componer un equipo o, no sé, diseñar una tarjeta para otro equipo, pues en realidad nunca van a encontrar circuitos que sean iguales. ¿Qué es lo importante? Lo importante aquí es aprender las reglas básicas. ¿Cuáles son las reglas básicas? Pues lo que ya habíamos visto. Cuando es un caso 3, voy a quitar todas las fuentes independientes. Si son fuentes de corriente, se cambian por circuitos abiertos. Si son fuentes de voltaje, se cambian por cortocircuitos. Entonces, con eso que supiera, aun cuando no hubiéramos un ejercicio exactamente igual que este, no habría problema. Porque yo sé que de acuerdo a lo que vimos en clase, estas fuentes de corriente se cambian por circuitos abiertos. También nosotros sabemos que para que haya
una corriente, debe de haber una trayectoria cerrada, es decir, que los electrones o partimos de un punto y lleguemos a ese mismo punto sin pasar 2 veces por el mismo lugar. Entonces, si yo veo que la corriente va para acá, o sea, aquí ya no puede haber más corriente. ¿Por qué? Porque no hay una trayectoria cerrada. O sea, yo no puedo, si yo parto de este punto, no puedo llegar al mismo punto porque aquí está abierto, aquí también está abierto. Entonces yo sé que automáticamente aquí esta parte ya no funciona. Segunda, también ya hemos visto que en un circuito abierto es el equivalente a tener una resistencia que tiende a cero, perdón, que tiende hacia el infinito. Entonces, si yo recuerdo la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, si yo ya sé esto y quiero despejar la corriente, pues yo sé que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y si yo ya sé, porque ya lo vimos muchas veces, que un circuito abierto es una resistencia que tiende a cero, pues entonces aquí, si yo sustituyo esta R por un infinito, pues es voltaje entre un valor muy, muy grande que tiende hacia el infinito, yo sé que la corriente tiene que tender a cero. Entonces, pues creo que ahí sí tenemos problemas. Sí, maestra, ya. No lo pensé en el momento, pero sí, tiene mucho sentido. Que cuando se abrió, como que me saqué de onda, nada más. Y pues colapsé. Sí, entiendo, muchas veces es parte del mismo nervio. Por eso, yo les digo, hay que tener muy claros los conceptos básicos, como por ejemplo que las corrientes en serie son las mismas, los voltajes en paralelo son los mismos, un cortocircuito es el equivalente a una resistencia igual a cero, un circuito abierto es una resistencia que tiende hacia el infinito, cómo determinar si una resistencia está en serie en paralelo. Entonces, a veces con esas cositas que pueden parecer muy sencillas, eso nos puede facilitar mucho el análisis y la comprensión de un circuito. Bueno, vamos a seguir con los amplificadores operacionales. Hasta ahorita hemos visto 2 configuraciones: el amplificador inversor y el amplificador no inversor. Ahorita vamos a ver esta otra configuración. Esta configuración se llama, ¿cómo creen? Si esta es la ecuación, pues se llama restador. Aquí el voltaje de salida va a ser el voltaje de la no inversora menos el voltaje de la inversora. En este tipo de configuraciones, generalmente todas las resistencias son iguales. Generalmente. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es hacer la resta de la señal, más no la amplificación. Aquí cosa muy importante. Si las resistencias son diferentes, la señal que se va a amplificar sería la que entra por la inversora y no le pasaría nada a la no inversora. Entonces les digo, generalmente todas las R son iguales porque lo importante es la resta de las señales y no la amplificación. ¿Ya lo copiaron?
Listo, maestra. Ok. A ver, este ejercicio dice, determine la salida. Ah, pero es que este no lo hemos visto. Mm, 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 mm. Esta configuración, este también hay que copiarlo. Todas las ecuaciones, aunque no se las puse ahorita, aunque no se los aunque no hemos sacado las ecuaciones ahorita, en realidad todas se sacan igual. Se hace un análisis nodal y todas las ecuaciones salen por medio de ese análisis nodal. Ahora, esta configuración, esta es la fórmula que nosotros tenemos y esta es la configuración de un sumador inversor. Ujú. Las señales que entran por la entrada inversora se van a sumar. Les digo aquí también, generalmente no es una regla, no significa que no se puede, ¿no? Lo único que significa es que lo más común o lo que más van a ver ustedes es que todas las resistencias son iguales por el mismo caso del restador. Aquí lo que me importa es sumar las señales, pero no la amplificación. Entonces, si todas las señales, perdón, si todas las R's o todas las resistencias son iguales, entonces el voltaje de salida va a ser la suma de todos los voltajes y después lo invierto. ¿Por qué lo voy a invertir? Porque las señales están entrando por la entrada inversora. Si yo tengo valores diferentes para R's, entonces esta sería la ecuación. Y cada una de estas señales se va a amplificar dependiendo de la relación que tenga RF, que es la resistencia de retroalimentación, o RF porque es la de feedback. RF entre la resistencia. Si esta es de 2 kilos y esta es de 1, pues bueno, esta señal en particular se estará amplificando 2 veces. Si esta es 4 veces más grande que esta, pues bueno, esta señal sería la única que se amplificaría 4 veces. Y cada una de las señales se va amplificando dependiendo de la relación que tenga la resistencia de retroalimentación con respecto a la resistencia de entrada. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. A ver, ahora sí podrían hacer este. Dice, determine la salida del siguiente circuito considerando que R, todas las que tengan R, valen 100, RF vale 220, R1 vale 330, R2 vale 1 kilo, el voltaje 1 vale 1.2 volts y el voltaje 2 vale 2.8 volts. ¿Ok?
¿Listo, chicos? Creo que sí, maestra. A ver, ¿cuánto les dio de resultado para comprobar? A mi final me dio 26.66 volts. ¿Los demás? A mí también me dice. ¿A alguien le dio diferente? Los que no contestan, supongo que es porque sí les dio lo mismo. Y también entonces quiero suponer que no importa a quién le pregunte, todos me van a poder responder, ¿verdad? ¿O no? No, maestra, yo todavía lo sigo haciendo. Yo tampoco he Ok. terminado. No, maestra. Ok, les doy 3 minutos para terminar. ¿Listo? No, maestra. Bueno, yo no. Ok, otros minutitos.
¿A qué configuración se parece? Hasta ahorita Es lo hemos de, visto, ajá, es lo de la inversora, ¿no? Amplificadora inversora. La no, primera que vimos, ¿no? hemos visto 4. Amplificador inversor, amplificador no inversor, restador y sumador. Mire, hemos visto el inversor. Entonces podría parecerse a este, podría, pero este solo tiene una resistencia en la entrada inversora. Entonces, en ese sentido ya no cumple. Después vimos la no inversora. Aquí el voltaje de entrada está en la entrada no inversora, entonces tampoco aplica. Además, la resistencia que va a la entrada inversora va a tierra y en el caso que tenemos, no, porque aquí tenemos las fuentes de voltaje y esta es la que va a tierra, entonces tampoco cumple. El restador dice, tenemos voltaje tanto en la entrada inversora como en la entrada no inversora. Y el sumador dice, tiene diferentes fuentes de entrada conectadas a la inversora. Entonces, de esos 4, ¿cuál aplica? Ah, ya es el último. Ajá, exactamente, es el último. ¿Podría bajarle un poco más para copiar el dibujito del circuito? O sea, subo la pantalla. Ah, Así. ajá, ahí, sí. Ok. Gracias. No de nada. Ahora sí ya. Ok, ahora vamos a ver. Este es un sumador. A la entrada tenemos estos voltajes y nos dice que todas las R's, estas son iguales. Esta es de 100, esta es de 100 también. RF, esta es de 220. Esta nos dice que es de 330. Y esta nos dice que es de 1 kilo.
¿Ok? Entonces dice Jack el Destripador. Vamos por partes. ¿Ok? Entonces, esta ya no es. Esto quiere decir que aparte de tomar las entradas, las voy a amplificar. Entonces, ¿cuál será el voltaje que llegue aquí? El voltaje que va a llegar a este punto al que yo voy a llamar A, que no parece A, pero es A, en realidad va a ser 1.2 volts multiplicado por RF entre R, que serían... La salida de A va a ser A 1.2 volts, que es la entrada, multiplicada por RF, que son 220, entre 100. Bueno, esta regresa. Más, ¿quién? Más el otro voltaje, que son 2.8, por igual RF, que son 220, entre 100. Y todo esto, como es un sumador inversor, todo esto menos. Ya. Ok, eso es lo que va a llegar aquí al punto A. Después, aquí, bueno, ¿qué valor va a llegar? ¿Cuánto es el resultado de esta operación? Menos 8.8. Menos 8.8. Eso quiere decir que aquí está llegando menos 8.8. Ahora, ¿qué configuración es esta? ¿Es un inversor? Es un inversor. Entonces, la fórmula del inversor me dice que el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada, que en este caso es menos 8.8, ¿por quién? Por Sería R, en este caso, R2, que es 1 kilo, entre R1. Y R1 son 330.
Está peor. ¿Sí? Y ese sería mi voltaje de salida. ¿Cuánto es? 26.66. 26.66. Ok, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Es que pensé que los dos eran inversores, como la otra vez en el circuito, que te lo da negativo y luego lo pasas a positivo, la diferencia de potencial. Entonces, pues lo hice así y no me salió. Entonces ya vi que me debo de checar a cuál está entrando. Ok. Sí, es muy importante checar qué configuración. Es lo primero que tienen que checar. Ver que cumpla con todos los requisitos para hacer una u otra configuración. Una vez que sepan qué configuración es, entonces ya nada más sustituyen valores por las fórmulas que ya tenemos. Sí, maestra. ¿Alguna duda? No, maestra. No, maestra. No. Bueno, ¿les importa si dejamos la clase por hoy hasta aquí? La verdad es que no me siento tan bien. Sí, maestra. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, ¿ok? Hasta luego, que mejoren. Que mejore. Gracias, maestra. Que te mejore, maestra. Gracias.